Buenas tardes para todos, bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso de victimario, cómo y por qué elige una víctima. Creo que ya está la asistencia importante. Vamos a continuar en lo que dejamos ayer. Terminábamos algunos aspectos relacionados con el delito sexual y nos estábamos precisamente introduciendo en delitos contra la vida y la integridad personal. Dentro de esos, el más complejo, el más grave, el más estigmatizado es el que cometió Caín contra Abel. El homicidio, el de quitar la vida, el de tomar la vida en una acción violenta, y en especial resulta ser perturbador cuando esa vida es tomada por alguien que presuntamente era importante para la víctima, su pareja, su papá, su hijo, su mamá, su compañero o compañera permanente, en fin. Es el tema que más resulta perturbador. Vamos a explicarlo de alguna forma. Y podemos empezar con precisamente esos homicidios que son de tipo emocional, pasional. Es muy importante comprenderlos porque en la perfilación criminológica, en especial en escenas de crimen y en la víctima, eso se imprime tanto en la escena como en la víctima. Por eso hablamos en perfilación criminológica, comúnmente como le dicen perfilación criminal, pero a mí me gusta llamarlo perfilación criminal, eso suena muy criminal. En la perfilación criminológica, y digo criminológico porque es la ciencia precisamente de la perfilación, no es la psicología. Yo ya les había mencionado que es como una de las peleas académicas que yo me he dado aquí en Colombia, porque muchos psicólogos y el Colegio Colombiano de Psicólogos cree que la perfilación criminal les pertenece, que hace parte de la psicología forense. Eso no es cierto, eso no es cierto. Para la perfilación criminológica usted no requiere ser psicólogo. Y de eso da cuenta, por ejemplo, las escuelas de la perfilación criminal o criminológica clásicas, como la escuela del FBI o la escuela CIA, creada precisamente por todas estas personas que en Cuántico, Virginia, en los Estados Unidos, crearon la unidad de análisis del comportamiento del FBI, que entre muchos otros, pues, fueron quienes perfilaron a los asesinos seriales más famosos y conocidos a nivel mundial. Dahmer, por ejemplo, Jeffrey Dahmer. Y ellos no eran psicólogos, eran investigadores criminales, criminólogos en su gran mayoría. Uno que otro estudió psicología, se graduó en psicología, se graduó en análisis de comportamiento, claro, pero esto fue creado por investigadores, por criminólogos, por criminalistas. Esto no es una obra ni de la psicología, ni de la psiquiatría, pese a que hace muchos años, en los comienzos de la perfilación criminológica, un psiquiatra pudo, a través de un análisis, establecer las características del presunto hombre que estaba colocando artefactos explosivos en Nueva York para esa época, hablando de los años finales de los 60, comienzos de los 70, y dentro de su análisis se volvió muy mediático que hubiera predicho que
el terrorista marra, pero pues en México el término chaqueta no es muy bien conocido o es mal interpretado, no sé si en Guatemala también, que se apuntaba de forma cruzada, una chamarra de apuntar de forma cruzada, un blazer también decimos acá. Y esa aseveración pues coincidió precisamente con el responsable de esos actos terroristas, entonces empezó a hablar muy famoso ese psiquiatra. Pero pues no nace ahí, ese es un evento curioso, por decirlo de alguna forma, en realidad, cómo nace y cómo se hace la perfilación criminológica con la casuística. ¿Sí? Precisamente con todos estos hombres investigadores, criminalistas, criminólogos, investigadores criminales, que hicieron todo un esfuerzo para establecer qué había en común. Y antes que elementos psicológicos, buscaron elementos conductuales. Por eso ellos empezaron a hablar de evidencia conductual o evidencia comportamental. ¿Impresa dónde? En la escena y en la víctima. Entonces se dieron cuenta, por ejemplo, que cuando el homicidio es emocional o pasional, la víctima tiene múltiples heridas y que la gran mayoría de esas heridas son causadas por arma cortopunzante o por asfixia mecánica u objeto contundente. Por apuñalarla. Eso es un contacto íntimo, cercano con la víctima. Asfixiarla mecánicamente, ahorcarla, eso también es un contacto muy físico, muy personal con la víctima. Usar un objeto contundente para golpearla, que es lo menos común en crímenes pasionales. Pero ¿qué ocurre? Porque puede ser producto del impulso que haya una arma situacional que sea utilizada para atacar a la víctima en su momento, precisamente por ese bajo control o pobre control inhibitorio. Y las escenas son muy sangrientas, son grotescas y dejan mucha evidencia. Por eso los crímenes pasionales, desde el análisis de la investigación criminal y desde la perfilación criminológica, pues son fáciles de descubrir, de detectar. Si ustedes, por ejemplo, retoman algo que todavía sigue aquí, clientes, uno ocurrido en Tailandia de un colombiano, un médico, que yo les contaba, inclusive en la sesión donde tuvimos el problema de la luz, de la energía, pues este hombre de apellido Sancho dejó bastante evidencia. De hecho, cuando él va a denunciar la desaparición de su pareja ante la policía de Tailandia, la observación del policía hace que vea algunas heridas que tenía en sus manos con arma blanca. Manejar un cuchillo, un puñal, genera también heridas para quien lo maneja al momento de apuñalar. Es posible que la fuerza que imprime, la mano se vaya, se resbale y se corte. Entonces hay heridas en esta parte, por ejemplo. Cuando golpea con los nudillos, que fue lo primero que hizo él, golpearlo a puños, dejarlo inconsciente, antes de apuñalearlo y después desmembrarlo en 17 partes, pues hay señales en los nudillos. Y el investigador notó precisamente esas señales, hizo un interrogatorio a profundidad con cierta presión y facilitó que él admitiera que lo había asesinado. Que después quisiera justificar el homicidio como una forma de defensa personal, porque presuntamente estaba secuestrado, porque este hombre lo agredía, eso es otra cosa. Pero la evidencia en la escena primaria, que es el sitio donde se comete el homicidio, que fue el apartamento de vivienda que ellos tenían en el hotel, pues dice otra cosa.
completamente diferente, más la forma como se encontraron los restos, más el seguimiento de cámaras de seguridad, donde se encontró una lona, unas bolsas especiales, donde él depositó partes del cuerpo, más los hallazgos después del mismo cuerpo y las 17 partes en las que fue cortado. Fíjense cómo todo eso está dando idea de algo que llamamos violencia expresiva. Es mucho más de la necesaria. El homicidio pasional de la víctima no es tomado al azar, se trata siempre de una persona con la que existen fuertes ligas o vínculos emocionales y sentimentales. Es decir, participa en la victimogénesis de manera activa, o sea, hay una vinculación entre el agresor y la víctima. Por eso hay un modo de hacerlo, por eso hay también una evidencia conductual, tanto en la escena del crimen como en la misma víctima. Entonces, el otro caso, ¿sí? Una deportista muy famosa, sobre todo en mi época, los jóvenes aquí en Colombia pues no conocen mucho de ella porque sus triunfos fueron en la década de los años 90, imagínense. En el patinaje, una campeona mundial de patinaje, tuvo una relación conflictiva inicialmente con alguien en Cali, que pues, es una ciudad que sigue siendo estigmatizada por temas de narcotráfico, así como Medellín, y se vinculó con alguien que resultó lavando activos, vinculado a la cadena de narcotráfico, extraditado a los Estados Unidos. Después se vincula con otro hombre que se dedica al comercio, con el que se iba a casar, celo típico, es decir, con celos obsesivos, controlador, maltratador, de forma física y psicológica, y termina asesinándola. Se encuentra en la casa o en la residencia de este individuo, en un sector muy exclusivo en la ciudad de Cali, a nivel del abdomen, que le daña una aorta, la revienta y la desangra, básicamente. Esa es la causa de muerte. Con una escena grotesca, donde había previamente unas heridas defensivas, donde hubo previamente golpes. Fíjense la cantidad de evidencia que se deja. Muchos de ellos usan a veces, cuando son crímenes pasionales, la figura de la ira e intenso dolor, que en ocasiones a los peritos psicólogos nos toca evaluar, calificar si verdaderamente constituye una situación de ira e intenso dolor. Y es precisamente el video que les quiero compartir en relación con un homicidio de tipo pasional, pero que quiero que ustedes analicen. Permítanme. Dejo de compartir pantalla y paso al video para que puedan... Bueno, no es un video que necesite audio, en realidad no tiene audio. Creo que es suficiente con que lo observen. Porque es grabado por... una cámara oculta que precisamente se encuentra en el sitio donde ocurrieron los hechos. Entonces dejo de presentar por acá. Y voy a compartir el video. Como les dije inicialmente, no tiene audio, es solamente vídeo, pero ahí aparece, ahí lo están, bueno, parece que se está mostrando en la pantalla. Sí.
Le voy a dar play, no hay audio, solamente tenemos video. Muy bien, de lo que observaron, ¿cuántos apuñalamientos contaron? ¿Quién me lo escribe en el chat o me lo dice en el audio? Doctor, ¿y se lo vuelve a reproducir? Cristian. Y si lo vuelve a reproducir para poder verificar, es que yo no vi bien cuántas puñaladas fueron. Bueno, fíjense que cuando uno no direcciona la atención, pierde de base información. Vuelvo a esto para ilustrarles que la atención multitarea, multitasking, no existe. Su cerebro, nuestro cerebro, está diseñado estructural y funcionalmente para ponerle atención sostenida a una cosa a la vez. Cuando usted hace con la atención el malabarismo, que es tomar en cuenta 3 o 4 cosas a la vez, como el malabarista, pierde muchísimos detalles. Los pierde, no puede con todo a la vez. Y cuando hace un paneo como el faro, porque digamos que esas son las 3 funciones de la atención, la primera, la sostenida, que es la de linterna, la del faro, que hace un paneo, y la de malabarista, que es la que quiere mantener o llevar a cabo varias cosas a la vez, pues se pierde de mucha información. Bueno, voy a colocarlo nuevamente para que nos fijemos en cuántas le propina al hombre con el que sorprende a su pareja o expareja, no sabemos, y en cuántas le propina a ella, para que observen dónde está la violencia instrumental y dónde está la violencia expresiva. Vuelve y juega. ¿Cuántas a él, cuántas a ella? Mercia Alejandra dice 30. Mildred más de 27. 32, dice Karina. Javier 4 a él, 12 a ella. Veintiocho, dice Fernanda.
Fíjense, la violencia instrumental es aquella básica y necesaria para someter a la víctima, ¿sí? Entonces, la agresión, el foco de la agresión fue expresivo y fue exclusivamente sobre la mujer. A él le propina 4 cortes, es cierto, suficientes para que él ya sienta las heridas y salga huyendo. O sea, con uno solo, yo creo que cualquiera de los que estamos acá huiríamos, no nos quedaríamos a recibir más puñaladas. A la mujer le propina 28, exactamente 28 heridas tuvo sobre su cuerpo, todas mortales a nivel del pecho, el cuello y de las extremidades, todas mortales. Fíjense cómo al final la escena se vuelve sangrienta. Si hubiera continuado el video, pues ahí se desangra. Los 8 litros de sangre que tenemos en el cuerpo, ahí se van, no lo dudes. No hay nada que hacer cuando llegue la ayuda médica o la atención médica. Esa es la violencia expresiva, la que va mucho más, la que se desborda de lo estrictamente necesario. Me explico, si él la quería asesinar con 2 o 3 puñaladas en órgano vital, hubiera sido suficiente. Pero le propina 28, que está mostrando ira. Pero vámonos al concepto jurídico, que yo sé que no es muy diferente del que tengan ustedes con la legislación de Guatemala, si verdaderamente fue una situación. Las situaciones de ira e intenso dolor son situaciones abruptas, espontáneas, reflejas. Javier dice, actúa en estado de emoción violenta. Sí, comparto eso. Pero, ¿es ira y dolor intenso? Sí, no, ¿y por qué? O sea, es una situación que nos dé para considerar elementos de inimputabilidad en nuestras legislaciones. Inimputabilidad conductualmente entendida como, en un momento dado, ¿sí?, un trastorno mental transitorio que dificultara la capacidad de comprender y autodeterminarse, precisamente por ese estado de ira y dolor intenso, emocional, pasional. Sí, no y por qué. Los leo, los escucho. ¿Qué me dirían? ¿O qué dirían ustedes? Ustedes hagan de cuenta que fueron los peritos desde su posición profesional, como criminólogos, como psicólogos, como médicos, si hay algún médico, como investigador criminal, criminalista además, y va a dar cuenta en esta situación. ¿Hay aquí visos de inimputabilidad? En realidad sí fue un estado de ira y dolor intenso. Cristian, te escucho. Bueno, como el video solo es corto, ¿verdad? Pero lo que se puede apreciar, yo creo que hablando de una inimputabilidad no podría ser, porque pues creo que pues él sí tenía su capacidad de autodeterminarse, porque pues él ya iba con el arma en la mano, o sea que ya llevaba una idea o un plan, y aunado a la ira y al ver la escena que posiblemente estaba imaginando o confabulando, ¿verdad? Entonces él ya actuó, entonces no podría ser inimputable en este caso. Muy bien, perfecto, muy bien, lo comparto, así es. No hay elementos de inimputabilidad porque hay una planeación previa. Luisa. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, doctor. Sí, comparto la idea de la compañera Cristian, que no hay inimputabilidad, porque aparte de ya llevar la idea, también lo que podemos acá es ver si en algún momento él no ha recibido algún tipo de terapia que hayan
que hayan tratado como de hacerle entender a él de todo eso, ¿verdad? En cuestión a ira, porque también puede ser eso, ira, algún tipo de terapia familiar también por maltrato o algo también, ¿verdad? Y como habría que ver también las secuelas que él traía para poder terminar de razonarse en algún momento, pues él hubiese también podido ser diagnosticado psiquiátricamente, ¿verdad? Ajá. Sí, muy bien. Desconocemos esa situación. Muy bien que usted la traiga al lugar. Eh, Posiblemente sí hay una situación de ira. O sea, la ira está impresa en el momento del ataque, sin duda. Pero que no haya habido autodeterminación, eso es lo que se cuestiona. Y muy bien lo dijo una de ustedes al afirmar que el arma no fue de oportunidad. Él ya llevaba el cuchillo. Él había puesto la cámara. Esa cámara que está ahí no es gratis. Esto no ocurre en un motel, le dicen telo en algunos países, en un sitio donde van las parejas furtivamente a tener sexo. Es en la casa de él, es en la casa de los dos. Él ya sospechaba de la infidelidad de su pareja, por eso coloca esa cámara infrarroja además, porque tiene la capacidad de tomar imagen en oscuridad. Y cuando ella tiene la certeza de que están teniendo relaciones sexuales, cuando ingresa con el cuchillo y hace lo que hace. O sea, hay un nivel de premeditación independiente a, como lo escribió Javier, el estado de emoción violenta del momento. Claro que si hay mucha violencia expresiva, sin lugar a dudas, y dirigida la ira, el deseo de destrucción contra ella, porque era su pareja o su expareja. No sé, no conozco la información completa del caso, solamente traigo este extracto de video para el análisis. Por eso cuando ustedes dicen no sabemos qué pasa después, no, pues, sin duda hay un desangramiento muy pronto, pues si uno habla a nivel forense o de escena de crimen, pero que está constituido, sin lugar a dudas, por mucha violencia expresiva que despliega en contra de la mujer, más que el hombre. Fíjese que los cortes que le hace al hombre ni siquiera llegaron a ser apuñalamientos, fueron unos cortes que él le hace, era para que huyera, para que saliera corriendo como cualquiera en un estado de supervivencia puede hacer. Y la agresión se centra exclusivamente en la mujer. Muy bien. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ahora sí lo vamos a introducir un poco en el tema de lo que comúnmente llaman la perfilación criminal o perfilación criminológica. O sea, para efectos del trabajo conmigo de la segunda evaluación y la evaluación final, donde va a haber algunos ítems y ejercicios de perfilación criminológica dentro de eso que evaluemos, ese es el término, perfilación criminológica. Comúnmente lo van a encontrar como perfilación criminal. Como es un tema muy amarillista, pues hay varios cursos, talleres de perfilación criminal, bueno, unos de contenido científico, otros no. Al comienzo, cuando era incipiente la práctica de la perfilación criminológica, pues era muy criticada, ¿sí? Porque decía que eran básicamente inferencias del observador, ¿sí? Que no tenía un contenido metodológico, que no tenía un contenido científico, y el tiempo demostró que no es así, que sí es una técnica. No estamos hablando de una ciencia, digamos que la ciencia es la criminología, la ciencia es la psicología, la ciencia, incluso son las neurociencias, porque hoy día también estamos hablando de hacer perfilación neurocriminológica. Imagínense lo interesante del tema.
perfiles neurocriminológicos, que es algo a lo que el doctor Rain en los Estados Unidos, él es holandés pero radicado en los Estados Unidos, ha estado trabajando. Y esos soportes técnicos científicos no solamente están enmarcados en la escuela de la perfilación geográfica o de la perfilación psicológica inglesa, el doctor David Canter, sino muchas otras. Yo tuve la oportunidad de ser formado por el doctor Turby, Brent Turby, que tiene precisamente una escuela que me gusta porque es integradora de análisis tanto de la escena como de la victimología, y que también comprende el análisis geográfico, o sea, que toma en cuenta lo que muy bien enseñan escuelas como la del doctor Canter, y que aquí en Colombia y seguramente en países latinoamericanos funciona, que está muy aterrizada a nuestros modus operandi, a nuestra geografía, a nuestra forma de pensar, de sentir. Entonces, la perfilación criminológica se habla de unos métodos para la búsqueda o captación de la víctima. Un cazador como tal, un cazador tipo hunter, uno furtivo o nómada. Estos nómadas inclusive son los más complicados de detectar. Recién que estaba yo dando mi taller sobre el perfil neurocriminológico de Garavito, Alfredo Garavito Cubillos, alias La Bestia, como se le dijo aquí, se le dice todavía, ese es un nombre o un apellido mejor que trae mucho estigma aquí en Colombia. Se habló precisamente de eso que aquí todavía era muy incipiente en la década de los 90, la perfilación criminológica. En realidad empieza a cobrar fuerza más o menos del nuevo milenio para acá, o sea, en los últimos 23, 24, 25 años, diría yo, en Colombia, cuando yo era funcionario del DAS, cuando yo estaba con el servicio de inteligencia aquí en Colombia, con la agencia de inteligencia, hablábamos de inteligencia biográfica, no le llamábamos perfilación criminológica, ni perfilación criminal y mucho menos criminológica. Y las capacitaciones que yo recibí en esa época de servicios extranjeros, como el servicio inglés, como los gringos a través de la embajada americana, como los alemanes, pues daban cuenta de hacer unas caracterizaciones de blancos de interés al gobierno de turno, blancos de interés político y blancos de interés criminal, o sea, de organizaciones criminales. Y en la década de los 90, pues esos blancos de interés eran los grandes carteles del narcotráfico, posteriormente los grupos armados ilegales, mal llamados paramilitares, y los grupos narcoterroristas, FARC y ELN principalmente, junto con otras disidencias, es decir, grupos pequeños que se desprendían de estos grandes grupos y que tenían unos cabecillas que generaban en ciertas zonas bastante daño, no solamente a la población, a la vida y bienes de la población, sino a la infraestructura, en especial la infraestructura petrolera, porque no pagaban una extorsión. Entonces a las multinacionales que estaban aquí en Colombia les volaban con dinamita ciertos trayectos de oleoductos que transportaban gas o transportaban crudo
como una forma de presionarlos para que pagaran la extorsión, como una retaliación por no pagarla, o secuestrar ingenieros extranjeros y pedir dinero a cambio por ese secuestro. Entonces la perfilación iba dirigida a eso. Posteriormente ya cuando se trabajó la perfilación criminológica, pues los blancos de interés eran mucho más pulidos y en las grandes operaciones como Operación Jaque, Operación Odiseo, la perfilación era absolutamente necesaria. No se podía hacer una operación de alto nivel sin saber específicamente al detalle quién era el blanco, qué tipo de licor tomaba, qué hábitos tenía, cuál era su perfil psicológico criminal, qué mañas, decimos acá, tenía este sujeto, qué tipo de parejas le gustaban, qué tipo de trabajadoras sexuales incluso contrataba, de dónde las traía, qué aditamentos de lujo le gustaba utilizar, relojes, cadenas en oro, dónde las conseguía, quién era su proveedor o proveedora, el anillo de seguridad cómo estaba conformado, si tenía mascota, perros en su gran mayoría, quiénes eran, cómo se llamaban, qué raza eran, si era macho, si era hembra, hace cuánto acompañaba a ese cabecilla. Entonces, en el caso particular de Alfonso Cano, que fue un cabecilla de las FARC, cuando se hizo Operación Odiseo, las operaciones usan el nombre, la primera letra del mes en el cual se hace la operación, en este caso octubre, pero se llamó Odiseo. Sabíamos que Alfonso Cano, primero su primer anillo de seguridad era de solo mujeres guerrilleras. No confiaba en hombres guerrilleros, solo mujeres, dentro de las cuales estaba su pareja sentimental. Segundo, que siempre se hacía acompañar de su mascota. Un perro que no era de raza, era mezclado, un firulais, como le decimos acá, pero que siempre lo acompañaba. Entonces, detectar al perro era saber que Alfonso Cano estaba ahí, en ese sitio, era confirmarlo. Y eso hizo parte del bombardeo. Adicional para los animalistas, el perro se salvó en el bombardeo, felizmente. Y muchos otros aspectos de sus hábitos, de su conducta, de aspectos caracterológicos de su comportamiento que eran importantes en la perfilación criminológica. Todas las operaciones se hicieron así, todas. Yo tuve la oportunidad de participar en algunas de ellas y tener los suficientes insumos para saber al detalle quién era esa persona. Uno a veces se le volvió una obsesión. No me quitaba el sueño, gracias a Dios nada me quita el sueño y nada me lo ha quitado. Discutir con mi esposa, sí, eso sí me ha quitado el sueño. Y para mí no dormir es mortal, o sea, eso, para mí eso es un atentado a mi cerebro. Yo no soy el tipo de sujeto que por alguna situación problemática sacrifique mi sueño. Nunca, no, eso no lo he hecho. Pero entonces esto no me lo quitaba, pese a que uno de alguna manera tenía tanta información sobre este tipo de individuos que traían precisamente a través de inteligencia técnica, porque yo escuchaba muchas de las interceptaciones que se hacían de sus comunicaciones, de los soplones que nos aportaban información, bandidos que pertenecían a la organización y que tenían la oportunidad de entrevistar, que me daban mucha información sobre ese blanco de interés, y el personal infiltrado, personal nuestro que estaba metido en la organización y que, aunque no llegaban a constituir los primeros anillos de seguridad de estos individuos, porque hasta tuve conocimiento de que los anillos de seguridad les hacían polígrafo para mantener
la lealtad de esta gente y saber si habían compartido o no información o si tenían vínculos con personas de la ley. Y cuando fallaban en polígrafo los fusilaban, literalmente los mataban, los desaparecían. Entonces, pese a que los infiltrados nuestros no lograron llegar al primer anillo de seguridad, sí tenían contacto con gente del primer anillo, con familiares de personas del primer anillo, que podían de alguna manera captar, sacar y donde se tenía esa información. La otra de operaciones previas que se habían hecho para capturar a los soldados de baja, donde en esos campamentos, cuando se copaban, como se dice aquí tácticamente, se encontraban manuscritos, cuadernos, diarios, computadores, imágenes, objetos que yo tenía la oportunidad de analizar y complementar dentro del perfil, ¿no? Medicamentos, por ejemplo. Entonces sabíamos qué tipo de enfermedades tenía el cabecilla, qué medicamento necesitaba. Todo eso era información. Es que la inteligencia es eso, es saber aprovechar la información para que cumpla un ciclo y volverla útil. Así se trabajaba en esa época la perfilación criminológica y daba los resultados. Hoy día pues hay muchas más herramientas, ya hay software incluso para cruzar información victimológica de características del presunto agresor cuando no está identificado, que ya puede inclusive dar con mayor precisión estatura, contextura física, nivel de fuerza que pueda tener, precisamente por la manera como trata a las víctimas o a los cuerpos cuando se encuentran. En fin, hay un desarrollo interesante ya en el tema de la perfilación criminológica. Se hablaba también entonces del sujeto pescador, oportunista, que encuentra a su víctima de manera circunstancial durante el recorrido que hace, pescando precisamente, y que son víctimas de oportunidad. Y el trampero, que es el que utiliza el engaño. Si vamos a un asesino serial conocido por todos, hablemos de Ted Bundy o Theodore Bundy. La victimología de él eran jóvenes universitarias, ectomorfas, es decir, delgadas, que él podía fácilmente dominar, manipular, golpear con objetos contundentes en ocasiones. A veces se metía a las residencias universitarias, las asaltaba, las golpeaba con un bate, después las amarraba, las violaba, a veces las asfixiaba mecánicamente, otras veces las apuñaleaba y las accedía pre-mortem y post-mortem. Pero también era trampero. Entonces utilizaba un viejo Volkswagen, un bocho, con el que recorría porque era muy nómada. Se recorrió gran parte de los Estados Unidos, desde la Florida hasta Nueva York, el estado de Nueva York. Y a veces se colocaba un cabrestrillo en el brazo, simulando que tenía el brazo lesionado, y le pedía a alguna joven en un parqueadero desolado. Recordemos que los parking en los Estados Unidos son muy grandes. Por lo general usaba parking de universidades o de ciudades universitarias. Le pedía que le ayudaran con un paquete, algo que implicara la necesidad de ser ayudado. Tan pronto como la joven le prestaba su ayuda, él se retiraba el brazo del cabrestillo, la golpeaba brutalmente, la metía al carro, se la llevaba, la asaltaba sexualmente y posteriormente la asesinaba. Usaba varios métodos de búsqueda, es lo que quiero decir. También era pescador, era nómada, era cazador, era trampero. No necesariamente un asesino serial utiliza siempre el mismo modus operandi. Entonces, cuando hablamos de modus operandi, en perfilación criminológica, el modus operandi cambia. De hecho, el asesino lo va perfeccionando. Y lo que tiende a permanecer más o menos
inamovible, fijo, es la firma. Eso que imprime en la escena o en la víctima. En el caso de Ted Bundy, una de sus firmas era inicialmente la brutalidad con la que agredía a las víctimas, los múltiples golpes que le propiciaba, y finalmente su firma mutó a que le dejaba objetos en la vagina a las víctimas. A veces las empalaba con el bate que utilizaba, por ejemplo. Eso fue la constante en la victimología de Bundy. Se le vincularon de manera directa a 36 víctimas, pero se le adjudican por lo menos 120, 150 víctimas durante todo el tiempo que estuvo asesinando jóvenes. Incluso hubo ocasiones donde atacó al tiempo a 2 víctimas a la vez en la residencia universitaria, y ambas las accedió carnalmente, ambas las golpeó brutalmente y ambas las asesinó. Preguntas, dudas, comentarios en lo que vamos hasta acá. ¿Estamos claros? Entonces vamos a introducirnos en el concepto del asesino serial. Se le conoce básicamente a aquel hombre o mujer, porque también hay asesinas seriales, sin embargo, por temas de género llevamos las de perder los hombres, en temas de violencia y de ultraviolencia, por eso decimos que victimario es masculino y víctima es femenino, en su gran mayoría son hombres, más o menos 9-1. Por cada 9 asesinos seriales hay una mujer asesina serial. Y los métodos de ultraviolencia no son comunes en las asesinas seriales. Hay algunas que desmembran, hay otras que han hecho comidas, tortas, empanadas, pero pues eso es inusual. Ahí hay algunos de los asesinos seriales más famosos, haciendo la claridad de que el primero a la izquierda no es un asesino serial. Charles Manson. Él solamente cometió un homicidio. Incluso antes de, siendo muy joven, antes de conformar eso que él después llamó la familia, por allá en el desierto, donde alejó a muchos jóvenes que tenían problemas en su casa, es decir, vulnerables, que tenían problemas con adicciones a sustancias psicoactivas, en especial a marihuana, cannabis. Y los persuadió de cometer crímenes mediáticos. Sharon Tate, por ejemplo, una actriz muy famosa de la época, y su esposo, un director de cine. Pero él de su mano no cometió más de 3 homicidios con el mismo modus operandi o con modus operandi similar, con una victimología similar, con una firma similar. No, que esa es la característica de la asesino serial. Y con una motivación personal. Los asesinos seriales no cometen crímenes por dinero, no cometen crímenes por ideología política ni religiosa. Eso no es propio de los asesinos seriales. Única y exclusivamente por su satisfacción personal. Llámela sexual, llámela psicológica, emocional, dopaminérgica, o para alimentar la vasopresina, como quiera, pero es netamente personal. Entonces, Charles Manson no, sáquenlo de esa lista cada vez que vean figuras como esta, donde a él lo involucran como asesino serial. Él no fue un asesino serial. ¿Quién lo precede a la derecha? Sí. David Berkowitz, un asesino serial cuyo perfil geográfico fue la ciudad de Nueva York y sus alrededores, o el estado de Nueva York, mejor. Lo llamaron el asesino de la calibre 45 también, precisamente porque utilizaba una pistola de calibre 45 para asesinar a sus víctimas. ¿Quiénes eran sus víctimas? Este era el tipo, si nos devolvemos a la diapositiva, de
victimológica, este era me pasé mucho. En los métodos, este no era nómada, este era más y pescador. Él salía a buscar, en su gran mayoría, parejas que estuvieran aparcadas en algún sitio despoblado o con poca seguridad en Nueva York, que son muchos, y hoy día Nueva York está invivible. Me sorprende cómo está Nueva York ahora. Que inclusive estuvieran en situaciones amorosas o hablando en un sitio oscuro, porque buscaba sitios oscuros, y los asesinaba a los dos, de un disparo a cada uno. A veces asesinaba primero al hombre, daba un tiempo y después mataba a la mujer, con la calibre 45. También se le conoció con el asesino del tío Sam, porque después de la captura, que logran la captura de David Berkowitz, él, de una forma torpe, pero muy curiosa además, afirma que el perro del vecino, que se llamaba Sam, le hablaba, que había una voz en su cabeza que le decía que saliera a matar, por eso él salía a matar. Pues evidentemente eso no es cierto, pero es algo similar a lo que muchos asesinos seriales utilizan como una distorsión cognitiva para justificar los crímenes y para hacerse parecer inimputables. Es una actividad plena de simulación. Están simulando una psicosis, es decir, una situación donde ellos presuntamente antes o durante la comisión de los crímenes tenían alucinaciones o delirios. Las alucinaciones son auditivas, visuales, sensoperceptivas en su mayoría, más visuales que otra cosa porque nuestro cerebro es muy visual, ni siquiera es la cultura, es el cerebro. Y además de las alucinaciones auditivas también, porque dicen escuchar voces, entonces la voz del perro que le decía sal a matar. Los delirios, cuando usted delira, usted, que es muy diferente a la alucinación, usted se cree alguien, Jesucristo, un Salvador, un Mesías. Entonces en las presuntas alucinaciones que tenía David Berkowitz, decía que era Sam, el perro del vecino, que lo obligaba a que asesinara parejas o jóvenes, que eran sus víctimas. Ahí siguiendo hacia la derecha tenemos a Henry Lee Lucas, que junto con Otis Toll se atribuyeron cerca de 200 víctimas, mujeres en su gran mayoría, algunas de ellas trabajadoras sexuales, otras alcohólicas, pero pues no es tan cierto, o sea, nunca se demostró que hubieran asesinado a tantas mujeres. Jeffrey Dahmer, ustedes seguramente vieron la serie de Dahmer, que además lo romantiza mucho, sí, porque hace pensar como pobre hombre, pobre muchacho. Nunca pudo encontrar la felicidad en sus relaciones de pareja homosexual, porque todos los morenos asiáticos que llevaba a su apartamento, pues lo dejaban después de haber tenido una noche de sexo. Y él no quería que lo abandonaran, y porque no quería que los abandonara, entonces los ponía en incapacidad de resistir, y después literalmente los descerebraba y creaba una especie de zombie que mantenía algunos días en su casa y después morían, y cuando morían él los desmembraba, los guardaba en una gran nevera que tenía en su apartamento y literalmente se los comía. Literalmente tenía esos comportamientos de comer carne humana.
muy fuerte, muy retorcido, ¿no? Pero real. Abajo izquierda tenemos a quien lo reconocen, se conoció como Pogo el payaso. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Y digo se llamaba porque fue condenado a pena capital, a la silla eléctrica. La pena capital la decide cada reo, él decide cómo quiere morir. Si con silla eléctrica, si con inyección letal, si colgado, si en cámara de gas. Y él decidió la silla eléctrica. Y antes de que lo sentaran a la silla eléctrica, de una forma muy psicopática, sus últimas palabras fueron: bésame el trasero. ¿Recuerda cómo se llamaba él? Conocido como Pogo el payaso. John Wayne, creo que se llamaba. Sí. John Wayne Gacy. Y John Wayne Gacy tenía varias particularidades. Pues primero, era un tipo muy astuto, más que inteligente. Tan astuto que se casa con la hija del dueño de KFC, de Kentucky Fried Chicken. Y él llega incluso a administrar algunas de las franquicias de KFC. Y tenía una doble vida. Aparentemente un matrimonio perfecto. Incluso conoció a la esposa de un expresidente de los Estados Unidos, con quien tenían una muy buena relación, hacía labores benéficas, y entre esas labores benéficas pues se disfrazaba de Pogo el payaso, y ahí era donde seleccionaba y captaba a las víctimas, ¿no? Era trampero. Después se la llevaba a un basement. Inicialmente dijeron que era un basement, pero en realidad era el basement es un subterráneo, pero este no era tanto un subterráneo, sino que era un lugar anexo a la casa de él, como a 50 metros, y ahí asesinaba a los jóvenes, los violaba y escondía los cuerpos. Encontraron más o menos 15, 18 cuerpos en ese sitio, de jóvenes, de adolescentes, niños algunos, que asistían a las fiestas benéficas que daba este individuo. Luisa, la escucho. Doctor, perdone, ahorita que usted estaba haciendo la mención de ese tipo de lugares, así como sótanos o lugares ocultos, se podría decir. Yo estaba recordándome ahorita, yo me imagino que más de alguno de los compañeros lo vio, la película Paranoide, o Paranoia en este caso, ¿verdad? Donde sí. Había un sujeto. Sí. ¿Mande? Sí. Sí, la escucho. Perdón. Sí, perdón. Donde el sujeto se dedicaba únicamente a conquistar a chicas y con ciertas artimañas las seducía y las llevaba a su casa. Y cuando fueron a darse cuenta de todo eso, porque a la última que sedujo fue a la mamá del joven, ¿verdad? Y se fueron a dar cuenta que sí, en la parte de abajo del sótano, él tenía un montón de cadáveres y todos sus accesorios y carros y todo eso, él los desaparecía. Sí, Luisa, muy bien. Fíjese cómo la realidad incluso supera la ficción. ¿Sí? Todo esto que saca series como Criminal Minds, lo hacen precisamente, lo hicieron. Criminal Minds fue basado en archivos del FBI que tenían en cuántico sobre perfilación criminológica, sobre perfiles criminales, en su gran mayoría de asesinos seriales o de agresores sexuales seriales o de estafadores seriales. Entonces, la realidad es mucho peor. Richard Ramírez es el que se encuentra ahí al lado de John Wayne Gacy, un sujeto bastante extraño, perverso, inmigrante mexicano, cuya victimología no era clara. Me explico, él asesinaba hombres, mujeres, niños, personas mayores, ancianos, ancianas,
Por eso fue tan difícil su identificación y su posterior captura. Inclusive se hizo básicamente en flagrancia. Richard Ramírez sí tenía una firma muy particular. Y la firma de él, que además fue muy difícil establecerla para los investigadores del FBI, era que él ingresaba a una vivienda, le gustaba allanar, primero merodear, por eso se llamaba el merodeador nocturno. Entonces iba a ciertos barrios y observaba. Se aproximaba a la casa, a la vivienda, y la cerradura, pues, hace muchos años, hoy día ya no tanto por los temas de inseguridad que hay en los Estados Unidos, en especial en algunos estados, pues las viviendas en su gran mayoría las dejaban sin cerrojo, sin seguros. Entonces, la firma precisamente de Richard Ramírez era girar la cerradura de la casa, y si esta abría, si no tenía cerrojo, él entraba y mataba a todos los integrantes de la casa, todos. Si había niños, asesinaba a los niños, si habían abuelos, mataba a los abuelos, violaba a las mujeres delante de los hombres, los amordazaba. Bueno, hacía unos rituales satánicos que también hicieron parte de su firma. Por ahí me gustó mucho que mucho después que lo perfiló, decía que precisamente la firma era el detonador mejor, si lo queremos, era que la puerta se abriera, que no tuviera cerrojo. Si tenía cerrojo no atacaba a nadie de esa casa, no forzaba las cerraduras ni las entradas a la casa, no entraba a la fuerza. Tenía muchos rituales de tipo satánico, era un sujeto bastante complejo, y además de lo mórbido, pues fue uno de los asesinos seriales, al igual que el que está al final de la fotografía, que es Ted Bundy. Tuvieron en prisión mujeres que se enamoraron de ellos, o sea, y yo ya les he dicho cómo se llama esa parafilia, ¿no? Enclitofilia. Eso les estoy copiando. Mujeres que le mandaban cartas y resultaban enamorándose de ellos y casándose con ellos en prisión. Le ocurrió a Richard Ramírez y a Ted Bundy. Se dice, pero ¿cómo una mujer se va a interesar por un tipo de estos? Pues las hay, y se apasionan, ¿sí? Y uno que es juicioso, trabajador, responsable, ni lo voltean a mirar. Así es la vida. Preguntas, dudas, comentarios sobre el tema del asesino serial. Estos son algunos de los que han lastimado a Colombia, ¿sí? Incluso mucho antes que Luis Alfredo Garavito, ¿no? Daniel Camargo Barbosa se conoció como el sádico del Charquito, acostumbrado a asesinar jovencitas, niñas en su gran mayoría. Pedro Alonso López, el verdadero monstruo de los Andes. A veces se le ha dicho a Luis Alfredo Garavito monstruo de los Andes. No, él no es el monstruo de los Andes. Él solamente cometió unos homicidios de niños aquí en Colombia, más o menos 192, 200 niños, y cometió unos cuantos, no más de 10 se presume, en Ecuador, en la frontera con Ecuador. Por eso es muy posible que una vez salga de prisión, él ya cumplió la condena acá. O sea, si él quiere salir hoy de prisión, lo puede hacer. Hace más o menos 2 meses que lo puede hacer. No ha salido porque no tiene un arraigo y porque él teme por su vida, entonces envía tutelas y una serie de escritos legales para proteger sus derechos fundamentales, y por eso todavía está en la cárcel. Porque él quiere estar en la cárcel, por seguridad, no porque no haya cumplido la condena. Y lo más probable es que Ecuador lo requiera por los crímenes que se cometieron allá, específicamente de un niño que al parecer tienen probado y vinculado directamente con Luis Alfredo Garavito Cubillos.
Pero él no es el monstruo de los Andes. El monstruo de los Andes es Pedro Alonso López, que asesinó más o menos 350 niñas en la década de los 70 y 80 en Colombia, Perú y Ecuador. Se le presumen algunas en la frontera con Brasil, en Tabatinga, en la Amazonía colombo-brasilera. De hecho, allá fue donde se encontraron las últimas víctimas hacia el año 2005 con la misma firma, con la misma victimología. Era cuál, dejarlas en posición fetal, porque él, después de que las ahorcaba mecánicamente, las quebraba el cuello, incluso a veces les arrancaba la cabeza del tronco de la fuerza que ejercía, tenía unas manos muy grandes, muy fuertes. Se acostaba al lado de la víctima en posición fetal hasta que se enfriaba. Y una vez se enfriaba el cuerpo de la víctima, de la niña, porque eran niñas, dejaba el cuerpo ahí, la abandonaba. Entonces, en esa postura, en ese rigor mortis, las últimas víctimas fueron hacia el año 2005. De ahí para la fecha no ha habido más vinculación victimológica, por lo cual yo presumo que pues, ese tipo ya está muerto. Igual, si viviera hoy día tendría más o menos 71, 72 años de edad, y pues es casi que imposible que un asesino serial que haya comenzado joven su escalada criminal viva tanto. Los individuos son presa de sus vicios, que por lo general es alcohol, drogas, riñas. Mueren jóvenes. Eso no, a menos que esté purgando alguna condena en algún país vecino, pero pues no ha dado cuenta de eso. O sea, no hay ninguna evidencia de eso. Por eso presumo con un grado alto de probabilidad que Pedro Alonso López está muerto. El que está en el centro es Freddy Valencia. Él directamente, yo tuve la oportunidad de perfilarlo, de entrevistarlo. Asesinaba mujeres en condición de calle, trabajadoras sexuales, consumidoras de alucinógenos. Que captaba era un trampero en el centro de la ciudad de Bogotá. Bueno, este es un asesino serial que muy famoso que hubo en Panamá, pero era norteamericano. Este sí fue uno hecho allá en Panamá, Silvano Ward Brown, que asesinaba mujeres. Que precisamente un psiquiatra forense, que es este señor, miren. Perdón que estoy pasando. Fíjense cómo no, cuando no se le hace caso a la ciencia, pues los errores se repiten. Lo que yo les contaba el día de ayer en relación con Freddy Velasco, el que asesinó a Rosa Elvira Celis. ¿Recuerdan allí en un parque aquí en el centro de la ciudad? Que la empaló y que la asesinó de manera brutal y que después, gracias a eso, o mejor, por esa tragedia, fue que 3 años más tarde, ocurrió en 2012, en el 2015, se creó la ley de feminicidio en Colombia. Pues algo similar pasó aquí, al lado, en Panamá. Este señor con sus canas, con su pelo blanco, a esa edad, un psiquiatra forense, dijo que, o predijo mejor, que si soltaban a Silvano Ward Brown, iba a volver a cometer crímenes, que era un psicópata consumado. Así lo había dicho este señor. El señor José Caleza. Pero no le hicieron caso a José Caleza y Silvano Ward Brown cumplió una condena de 12 años más o menos irrisoria, salió, recuperó la libertad y continuó asesinando. No solo pasa en Colombia. Este es el más icónico de ustedes, de hecho, varias de ustedes o varios. Yo conocí un trabajo hace más o menos 2, 3 años, un trabajo de grado, una monografía muy interesante que hicieron sobre el perfil de José María Miculax.
muy completo además, con todas las herramientas de la perfilación criminológica. Entonces fíjese cómo está arraigado a nuestra cultura, al ser humano, entre comillas, ¿sí? En todos los países del mundo a los que yo he ido particularmente, he conocido historias de asesinos seriales en todos, en todos. Yo les decía que había estado por allá en una isla llamada Chipre, y que allá había un asesino serial de la isla, o sea, no era como en el caso de Panamá de un individuo norteamericano que fue a matar allá extranjeros, sino que era propio de la isla, made in Chipre, y asesinaba varios extranjeros, varios turistas. En Turquía, en la Patagonia Argentina, en Brasil, en Venezuela, el famoso Come Gente, en México ni se diga, incluso hay una asesina serial muy famosa llamada la Mataviejitas. Donde usted vaya a encontrar asesinos seriales. Y no se producen más en Estados Unidos que en otro país del mundo, no. En Estados Unidos se detectan más precisamente porque ellos son avanzados en la técnica de perfilación criminológica y victimológica. Y por el amplio territorio que hay de los Estados Unidos, ¿no? Pues estamos hablando de un país de más de 300 millones de habitantes con una extensión geográfica inmensa que además favorece el homicidio serial. ¿Sí? Hay muchos lakes donde fácilmente se pueden abandonar los cuerpos, se pueden captar, donde hay, no es gratis que varios conductores de truck o camioneros, como decimos acá, se hayan convertido en asesinos seriales o hayan tenido la facilidad de ser asesinos seriales. Uno de ellos, por ejemplo, el asesino de la Carita Feliz. Precisamente tenía aparentemente una familia estructurada, tenía 2 hijas, su esposa, y salía en sus recorridos a lo largo y ancho de los Estados Unidos y asesinaba a trabajadoras sexuales, y las dejaba a la deriva en la carretera. Es un ambiente geográfico propicio para. Aquí también tenemos algunas regiones que son propicias para. Por eso hemos tenido algunos asesinos seriales nómadas al estilo Garavito, al estilo Monstruo de los Andes. Bueno, ustedes seguramente también conocen de sobra este personaje, Jorge Humberto Martínez, alias el Matanorjas. ¿Ah? Ahí está el famoso Monstruo de los Andes. Esta fue una primera aproximación que hicimos con un equipo antes de con el que logramos hacer el trabajo de perfilación de Garavito, contactar a Garavito en la cárcel de máxima seguridad. ¿Sí? El error que se cometió acá fue que el contacto directo se hiciera a través de una periodista mujer. Porque Garavito es misógino, Garavito no es homosexual, pero es un homosexual misógino, o sea, no le gustan las mujeres, no tiene relación con las mujeres, no le interesan las mujeres. La única que tuvo fue su compañera sentimental, pero como una fachada, precisamente como una cobertura para sus crímenes, y un hijastro. El momento en que se vinculó con la mamá del muchacho, él tenía 10 años. Que nunca atacó, que nunca violó, que nunca manoseó, eso es cierto. Entonces fíjese que él no acepta la entrevista, coloca no, la X, todo eso lo hizo él de su puño y letra. Sí, ¿no? Él la firma, fíjense, la firma enredadora de Garavito, y dice a la periodista que se comunique con su abogado, pero da un número de móvil al que le falta una cifra, con la intención de que lo vuelvan a contactar y a decirle que el número está errado, que por favor le den, es decir, con la intención de controlar el ambiente, porque eso es lo que le gusta al asesino serial, el control, el poder, el dominio. Eso es lo que les encanta, manejar las situaciones, tener el poder sobre la víctima, sobre las situaciones.
Con lo cual, pues ya no insistimos y dejamos así hasta cuando ya el joven Kevin, sobre quien se escribió el libro de la sombra, detrás la sombra de Garavito, fue quien logró precisamente engancharlo y a quien después logré ilustrar, entrenar para que hiciera una muy buena entrevista de Garavito y que es la que hoy día constituye cerca de 40 horas de grabación, de las cuales 20 y tantas hacen parte de un documental que al parecer en octubre va a salir por la plataforma de Netflix, y que está basado en todo lo que se hizo para lograr esa perfilación de Garavito, esa caracterización, diría yo, más que una perfilación. Este video está mostrando las áreas donde Garavito cometió crímenes, esas que están en rojo. Fíjense que fue gran parte del país. El licor que utilizaba o que tomaba al momento de cometer los crímenes con niños, eso eran niños entre los 9 y los 13 años de edad aproximadamente, adolescentes, que primero captaba, después sometía, los amarraba, después torturaba más o menos entre 4 y 6 horas con una técnica llamada piquerismo, es decir, lo chuzaba con el puñal que llevaba con un destornillador, los iba desangrando, les iba causando heridas en el cuerpo desnudo y después los terminaba apuñaleando. Algunos les cortó la cabeza y la firma terminó ser agredirle los genitales, cortárselos y colocárselos en la boca. Una forma perversa, absurda, monstruosa. Por eso se le conoce con el alias de la bestia. Aquí hay un extracto de la carta que él envía a un juez, supuestamente arrepentido, diciendo que sufría esa situación porque él había sido víctima de abuso sexual muy niño. En realidad fue cuando tenía 16 años y fue por un conocido, fue cuando cogió la calle, cuando se convirtió en habitante de calle. Pero esa no es la causa de haberlo convertido en monstruo. No, venía de una familia disfuncional, donde había recibido maltratos y seguramente traumatismos en su cabeza, seguro, donde después empezó a violar niños, porque él pasó de la violación a el homicidio serial. Le gustó ser homicida serial. Ese fue un ejercicio que quisimos hacer con él en prisión. Se conoce como asociaciones libres, es una técnica psicoanalítica, de psicoanálisis o de psicología profunda, donde Garavito tenía que responder una vez se le mencionaba la palabra con lo que llegara a su cabeza. Entonces se le mencionaba la palabra madre, niños, Dios, padre, Bonifacio Morera, porque fue uno de los alias que él utilizó durante muchos años, siendo asesino serial. Leucemia, porque es la enfermedad que padece actualmente. Bueno, abajo número 18 dice Milton García Tinoco, porque fue una persona que fue injustamente condenada por los crímenes cometidos aquí cerca de Bogotá de niños, en Soacha, y que después se probó que los había cometido el Garavito y no el señor Milton García Tinoco, quien terminó desarrollando una psicosis en prisión a causa de esa acusación y lo que vivió. Eran 20 palabras que yo había escogido para que Kevin las usara con él. Sin embargo, Garavito tuvo la astucia, utilizando eso que yo les he explicado de teoría de la mente, para poder predecir cuál era la intención de este ejercicio. Y no lo aceptó, no lo hizo. Respondió de manera superficial a las dos y después dijo que él sabía para qué era eso y que él no le respondía a cuestionarios a científicos, como él llama, o nos llama a los psicólogos, a los perfiladores, a los psiquiatras, y por eso él no acepta de manera directa que nosotros tengamos entrevistas, ni contacto, ni mucho menos valoraciones con él.
quise precisamente que Kevin lo convenciera por por la cercanía que estaba logrando con él, de que se tomara neuroimágenes, una resonancia magnética funcional. Y le había dado a Kevin el argumento de que le dijera que como había tenido COVID, que estaba científicamente probado que el COVID generaba ciertas fallas en la memoria y ciertas alteraciones a nivel neurológico, entonces que era importante que él solicitara que le hicieran una resonancia magnética o una tomografía axial computarizada. Y pues el tipo fue tan astuto que no aceptó. Dijo que no, que él sabía para qué no le queríamos meter en su cerebro. Que la única manera era que él podía, al igual que Einstein, vender su cerebro. Bueno, Einstein no lo vendió, la familia Einstein lo donó. Pero pues obviamente él no va a donar nada, él siempre quiere un beneficio. Entonces que si se le podía conseguir a alguien que comprara su cerebro post-mortem, obviamente, que pues él firmaba y hacía el negocio, hacía la venta. Fíjense lo perverso, ¿no? Y pues lástima, porque a mí sí me hubiera gustado, así como lo ha logrado el Dr. Rain, pues haber tenido una resonancia magnética funcional, porque es high definition, de el cerebro de Garavito. Bueno, todavía no pierdo la esperanza de que eso pueda hacer, pero por ahora no. Este individuo que ustedes están viendo en la pantalla, Manuel Octavio Bermúdez, que también es compañero de patio, no de celda, Garavito está solo en su celda, de Garavito, se conoce como el monstruo de los cañaduzales, porque al igual que Garavito, asesinaba a niños más o menos de la misma edad, con un modus operandi similar, pero con una firma diferente. Este no los cercenaba, él solamente los violaba, los apuñalaba y los dejaba abandonados en los cañaduzales. Y es el único ejemplo que tenemos de copycat, es decir, de imitador aquí en Colombia, ¿no? Así como el único ejemplo que tenemos de spree killer o de asesino relámpago, se conoce de esta manera. En nuestros países no es común tener un spree killer, es muy común en los Estados Unidos, por el acceso que hay a las armas, por el bullying que se hace en las escuelas, en los colegios, por radicalismos que existen. El spree killer es un asesino en masa. El único que tuvimos acá fue el asesino de Poseto, que dio lugar a un libro que hay que se llama Satanás, o que se llamó Satanás. Pero el único ejemplo de imitador fue el monstruo de los cañaduzales. Tanto que cuando se empezaron a encontrar esos cadáveres parecidos a los de Garavito, y Garavito estaba en prisión, acá se le pidió ayuda a la unidad de análisis de comportamiento del FBI. Y vino personal bilingüe, la mayoría eran puertorriqueños que estaban en la unidad, a entrevistar a Garavito para que los orientara en la captura e identificación del monstruo de los cañaduzales. Pues Garavito, en su tema manipulativo, no les ayudó en nada, en realidad pues no les dijo nada que usted o yo no pudiéramos inferir. Algo así como, porque pues no le daban dinero a cambio ni beneficios, ¿no? Dijo como que él no se iba a detener matando, o sea, eso era predecible. Se le atribuye también bastantes víctimas, más o menos 40, 50 víctimas al monstruo de los cañaduzales antes de su captura. Uno de los elementos importantes lo dejaba impreso en la escena del crimen, y era que él tenía una pierna más larga que la otra, entonces cojeaba, le hacía más fuerza a la pierna larga, y esa huella quedaba impresa en los cañaduzales. Se tomó impresión de esa huella de pisada y se comparó después con él, con la de los zapatos de él, y
se pudo vincular a los homicidios. Es un fenómeno mundial, como les decía anteriormente. Bueno, pero antes de seguir, preguntas, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, hoy están muy callados, espero que sea porque me están entendiendo todo. Entonces, fíjense, hay algunos ejemplos en Alemania, en Atenas, ¿no? Antonis Douglas, en Portugal. ¿Y quién creyera que en un país tan pacífico como es Portugal, ¿sí? Una ciudad tan segura como es Lisboa, por ejemplo, tuviera asesinos seriales? Pues fíjense que sí, llamado Antonio Luis Costa. En Bucarest, en Estambul, en otro en Estambul, que fue condenado a cadena perpetua en el año 2008. O sea, fíjense que en esas latitudes también tenemos asesinos seriales. Y además de el monstruo de Monserrate, Freddy Valencia, perdón, que tuve la oportunidad de conocer y perfilar y de quien el tiempo me lo permite, hablamos ahorita más adelante, sino en la siguiente sesión. Pues otro de los asesinos seriales modernos, recientes quiero decir, fue este sujeto llamado Luis Gregorio Ramírez, conocido como el asesino de la soga. ¿Por qué es interesante su estudio? La victimología. Acostumbraba a asesinar hombres, en su gran mayoría jóvenes, que se dedicaban a una labor muy específica que aquí llamamos mototaxismo, ¿sí? Los que prestan o hacen viajes de pasajeros cortos utilizando sus motocicletas. Aquí sobre todo las regiones de la costa, el medio de transporte preferido es la motocicleta. Aquí es una cosa impresionante. Entonces él le solicitaba que lo llevaran a X sitio, por lo general un sitio en la periferia de la ciudad o del pueblo donde se encontraba. Allí amenazaba con arma blanca o arma de fuego a la víctima, lo introducía en parajes y lo golpeaba con arma contundente, después lo amarraba y lo dejaba amarrado hasta que muriera de inanición, es decir, sin agua, sin comida y a la intemperie, amordazados en su gran mayoría. Tuvo una gran zona del país donde cometió crímenes, ¿sí? Se le vincularon 20 homicidios, pero se le presumen cerca de 100 homicidios por unos cuerpos, unos restos óseos que fueron encontrados, no identificados, que por lo menos no se vinculó con él. Acostumbraba a dejar rosarios alrededor del cuello de las víctimas. Esa era uno de los aspectos del modus operandi, pero no era su firma. Voy a mostrarles cuál era la firma de él. Esta es la vasta región de Colombia donde cometió homicidios, desde Barranca Bermeja hasta Valledupar, el Cesar, en la costa atlántica. Su firma era la manera como los dejaba amarrados. Unos nudos que hacía tipo polea, de tal manera que los amarraba de pies y manos, acurrucados, y cuando usted se desgonzaba, caía, se terminaba ahorcando, porque la cuerda le cubría alrededor del cuello. Entonces muchos de los que no morían de inanición, pues morían por asfixia mecánica, producto del ahorcamiento con la soga. Por eso se le conoció como el asesino de la soga. Así era como se encontraban o se encontraron varios de los cuerpos.
un individuo bastante manipulador. Él hoy día obviamente aceptó algunos crímenes, pero dice que fue presionado por un grupo paramilitar. Está condenado ya a la pena máxima aquí en Colombia. Aquí hay un link, les voy a compartir para que ustedes lo vean, sobre una entrevista del proceso de perfilamiento que se le hizo a él, que no lo lideré yo, esto en realidad lo hizo la Policía Nacional, el grupo de análisis de comportamiento de la Policía Nacional, que es uno de los mejores, parte del cuerpo, pero no es lo suficientemente bueno y estructurado como el que tiene la Policía Nacional, me consta. Y finalmente Freddy Valencia, conocido como el monstruo de Monserrate. ¿Por qué el monstruo de Monserrate? Precisamente porque aquí en Bogotá, cuando tengan la oportunidad de venir a esta ciudad, van a encontrar que hay una montaña que constituye un mirador muy agradable donde usted puede divisar, no toda la ciudad porque es una ciudad muy grande, es una ciudad ya de 10 millones, un poco más con la inmigración ilegal de habitantes, pero sí una buena parte de la ciudad. Además es un santuario, sí, que es una santa para quienes somos católicos. Se sube a la montaña, arriba de una iglesia que hace oración, allá es bastante visitado. Entonces, este individuo en los alrededores tenía unos cambuches, unos sitios de vivienda muy precarios que él alquilaba, construía y a donde llevaba a las víctimas. ¿Sí? ¿Cómo las captaba? Básicamente bajaba, este es el cambuche, sí, ahí hay uno, en la foto a la derecha, donde las captaba en el centro de la ciudad, en zonas bastante inseguras, como todo centro de cualquier ciudad, ¿sí? Donde había prostitución, consumo de alucinógenos, y allí captaba a las mujeres, les decía que les daba posada, que les daba también droga alucinógena y comida. Algunos les decía que a cambio de amor, pero en realidad no era amor, él por las buenas no quería sexo. Tan pronto como las mujeres llegaban al cambuche, él las atacaba de manera brutal, las golpeaba, las accedía pre-mortem y muchas otras post-mortem, conservaba el cuerpo y después los limpiaba. Por eso la imagen muestra ahí unos limpiadores, les acomodaba inclusive la ropa, y a cada cuerpo lo iba enterrando en una fosa en particular. ¿Qué es lo que muestra esta fotografía? Es una fotografía real de cuando se encontró una de las fosas que este individuo tenía con los cuerpos. Esta fue la autorización que dio para que lo entrevistáramos. El proceso de perfilación que hice, ahí está. Pero eran esto, varios hoyos donde él depositaba los restos óseos del cuerpo, muchas prendas de vestir o recuerdos que tenía de las víctimas, souvenirs. Analicemos un poco la victimología. Recordemos que uno no puede hacer un proceso de perfilación desprendiéndose de la victimología. Esta es una de las víctimas. Bueno, en realidad analizamos 4 víctimas. Esto fue un artículo que salió en la revista más importante que tenemos aquí en Colombia, que se llama Revista Semana, muy poderosa además. El presidente de turno le tiene miedo, pánico a la Revista Semana, porque a través de su directora siempre le revela todas las cosas sórdidas que él y su familia hacen. Entonces sigue siendo
y espero que siempre sea un medio de comunicación de libertad de prensa poderoso, poderoso. De hecho, los medios de comunicación son el cuarto poder, yo de eso estoy convencido. Y por eso soy amigo de los medios y los medios me quieren, digo yo. Entonces, lo peor que puede hacer usted es tener de enemigo a los medios o que por algún error en su comportamiento los medios se lo revelen y usted quede estigmatizado el resto de su vida. Eso aquí es muy común. Revisemos el caso de Sonia, que fue una de las víctimas. Ahí ustedes pueden observar y pueden dar lectura a que era una consumidora de alucinógenos, vivía en situación de calle. Varias veces fue internada por su tema de adicción a sustancias. Tenía más o menos entre 20 y 25 años. Tenía un hijo, fíjese, más o menos de 6 años. Fue encontrada sin ropa de la cintura para abajo, con fractura en la espalda y en los brazos, y sus manos estaban atadas por detrás de la espalda. Tomen nota de eso porque precisamente lo coloqué en cursiva para que vayan analizando la victimología. Adriana, consumidora de alucinógenos, también en situación de calle, fue internada también por adicción, fíjese las coincidencias, tenía más o menos entre 20 y 25 años, tenía un hijo de 12 años de edad, empezó a consumir desde el colegio, también fue encontrada sin ropa de la cintura para abajo, sus manos atadas por la espalda, un seno también estaba atado por la parte de atrás con múltiples fracturas. Jessica, consumidora, aproximadamente de 31 años, tenía 2 hijos de 6 y 10 años, a quienes una entidad acá llamada ICDF se los quitó. Estaba en la zona de tolerancia, fue encontrada totalmente desnuda con una herida cortopunzante, la única con esas características, la única puñalada, murió desangrada, también estaba atada de pies y manos con fractura en la nariz y con hematoma en su ojo derecho. Cuando usted analiza esa información, ¿qué le hace pensar en relación con las otras 2 víctimas que ya hemos analizado? ¿Qué les dice esto? ¿Qué pudo haber pasado en específico con esta víctima que no pasó con las 2 anteriores o con las que vamos a seguir analizando? ¿Qué creen que ocurrió? ¿Qué les hace pensar esa información de el párrafo inferior? ¿Los leo o los escucho? Doctor, tal vez ella mostró un poco de resistencia, trató de defenderse o algo. Perfecto, muy bien, eso es. Fue de las que estamos analizando la que mostró resistencia, la que puso más resistencia al ataque. Por eso tiene esas heridas. Muy bien, fíjense cómo el cuerpo habla, cómo las escenas hablan. Eso hace parte precisamente de la evidencia conductual que los criminólogos buscamos. Lady, consumidora, mamá de 2 niños de 3 años, eran gemelos, fue encontrada atada de manos y pies y también con múltiples fracturas. Fíjense que hay comunes denominadores, ¿no? Sin embargo, y esta nota de prensa sale precisamente por lo que yo afirmo, y es la astucia en relación con Frei Valencia, con el monstruo Monserrate, en primer lugar al no aceptar que había agredido mujeres menores de edad. No lo aceptó públicamente, él me lo acepta en la entrevista, pero judicialmente no lo hace. De hecho, él me dice que precisamente para no comprometerse judicial ni penalmente, no entregó ninguna fosa con mujeres menores de edad, porque sabía que eso le dañaba su proceso jurídico. Tampoco aceptó que las violaba. Decía que voluntariamente le daban sexo a cambio de comida y de algo más de droga. Bueno, esta foto la traje porque los japoneses tienen una teoría muy interesante en relación con el reconocimiento a través de los ojos de individuos con tendencias emocionalmente inestables y criminales. Ojo,
son las dos, no es una sola, y que está presente en asesinos seriales. Ellos lo llamaron Zanpaku o Zanpaku. Ese Zanpaku básicamente es una, un espacio blanco que hay en la esclerótica del ojo, que es precisamente la parte blanca del ojo, en la parte inferior y superior. Es decir, normalmente nuestros ojos, si nos miramos ahorita unos a otros, ustedes con sus compañeros, pues encontramos que la esclerótica está al lado derecho y al lado izquierdo de cada ojo. No tenemos esclerótica abajo ni arriba, pues a menos de que movamos los ojos para conseguir ese efecto. Pero naturalmente no. En algunos individuos de manera natural hay un Zanpaku superior, es decir, está la esclerótica visible en la parte de arriba del ojo, un Zanpaku inferior en la parte de abajo, como es el caso del monstruo de Monserrate, y un Zanpaku extremo inferior. Entonces miremos algunos de los casos. Aquí está monstruo de Monserrate, un Zanpaku inferior, fíjense cómo se le nota en la mirada. Charles Mason, un Zanpaku superior. Aileen, una de las asesinas seriales más documentadas en los Estados Unidos, fíjense el Zanpaku superior que tiene. Este personaje ampliamente conocido, Adolf Hitler, austríaco, no alemán. Él nació en Austria, no en Alemania. Sin embargo, todo el mundo cree que es alemán. Tenía un Zanpaku inferior. Entonces, en la mirada sí podemos tener algunos indicios, banderines rojos. Ahí está Berkowitz y está Ted Bundy a la derecha, con ese fenómeno del Zanpaku. Myra Hanley y Ian Brady, los asesinos del Páramo en el Reino Unido, acostumbran a asesinar niños. Fíjese ya cómo tiene esa evidencia del Zanpaku inferior. Aquí están los otros, ¿no? Henry Lucas, Otis Toole, de los que hablamos inicialmente, y John Wayne Gacy, son Zanpakus inferiores. Bueno, aquí hay una aproximación a lo que yo trabajé, el perfil criminológico de Fray Armando Valencia Vargas. Tenía 38 años al momento en que lo perfilé. Era bachiller académico, es decir, tenía preparatoria, había hecho 4 semestres de ingeniería industrial. Había sido capturado por temas de alucinógenos, vivía en una zona, un barrio del sur de la ciudad, se conoce con el monstruo de Monserrate, el lugar donde cometía los homicidios, los hechos sistemáticos, la vinculación utilitaria de las víctimas de un único encuentro, la escena primaria, la escena secundaria. La escena primaria es donde capta a la víctima, la secundaria es donde la abandona, es en los cerros precisamente de esa montaña llamada Monserrate. El método de aproximación, el método de ataque y control, análisis de conducta sexual, utilizaba la hipoxifilia, las asfixiaba hasta que se desmayaban, las resucitaba y las seguía agrediendo. Algunas racionalizaciones que el tipo hacía para justificar el crimen. Él decía que se había vuelto asesino serial porque lo había engañado una novia que tuvo en la universidad. Eso también decía Ted Bundy. Por eso las buscaba con cierto parecido a su expareja. Pero eso no es real, eso son distorsiones cognitivas del asesino. Y pese a tener este perfil criminológico que daba cuenta precisamente de que el monstruo de Monserrate había atacado sexualmente a las víctimas y las había asesinado, pues un juez lo condenó por los homicidios sin duda, pero lo absolvió por el acceso carnal violento porque, según el juez, no fue probado porque no había evidencia biológica del acceso carnal, cosa absurda. Y yo explicaba en el estrado que aunque no había evidencia biológica, sí había evidencia conductual. No es gratis que se encontraran las víctimas desnudas de la cintura para abajo, ni tampoco es gratis que estuvieran atadas con las manos hacia atrás. Eso tiene una connotación absolutamente sexual y no voluntaria. Usted no amarra a la víctima en sus manos o le ata las manos para tener sexo voluntario. No.
Pero pues así funciona la justicia. Ese es el documental que hay en la revista Semana, por si también lo quieren repasar, ahí lo encuentran por medios abiertos. Listo. Preguntas, dudas, comentarios hasta acá. ¿Vamos claros? Bueno, el tiempo se nos pasó velozmente, como siempre. Entonces, estoy muy atento a ustedes el viernes, desde las 6 de la mañana, cuando se abra el examen. Supone que se cierra hasta las 12 de la noche. Y que la duración es de 10 minutos. Entonces, cuenten con eso ahí en sus funciones ejecutivas. Es tiempo suficiente para que lo respondan cabalmente y saquen 10 sobre 10. Feliz noche. Hasta la próxima. Mil gracias. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Gracias. Buenas noches.